¿Cree que las carreras artísticas son igual de inútiles que las filosóficas? No, por supuesto que no. ¿Qué parecido pueden tener? ¿Qué aprendes en filosofía? Historia de la filosofía. ¿Y qué más? Nada. ¿Y eso? Pues debería ser una carrera de historia de la filosofía, una carrera dentro de eso. Así como hay historia del arte, pues historia de la filosofía, historia del pensamiento. Pero si tú estudias violín, aprendes a tocar el violín. Puedes hacer felices a miles de personas tocando el violín o la guitarra eléctrica, o aprendiendo a escribir poemas o a organizar tus novelas, escribir novelas, esculpir, pintar. Y eso le aporta muchísimo a muchísima gente. Por eso nos estremecemos cuando muere Jeff Beck o David Bowie. Las carreras artísticas son fundamentales porque aprendes habilidades que de otra forma es muy difícil desarrollar. No digo que sea imposible, pero de media, los que tienen la licenciatura en violín tocan mejor el violín que los que no la tenemos. De media, mucho mejor. Habrá personas que logran tocar el violín maravillosamente sin haber asistido al conservatorio, sin duda alguna, pero son la excepción. Entonces, y lo mismo en pintura y lo mismo en literatura. Y en literatura me refiero a las escuelas de escritores, no a las escuelas de literatura, que es historia de la literatura generalmente, gramática, cuestión más formal. Pero las escuelas que te enseñan, como la escuela de escritores en México, me parece importantísima, las escuelas de artes plásticas, las escuelas de música, los conservatorios, etcétera, etcétera. Aprendes habilidades que de otro modo es muy difícil que adquieras. Pues no tiene nada que ver. Lo que pasa es que la filosofía siempre se esconde detrás de las otras disciplinas para decir, yo soy como ellos, yo soy licenciado en filosofía, soy como alguien que aprendió a tocar el violonchelo y da conciertos de Bach. No es cierto. No es verdad. No, es que yo soy como los historiadores que descubren documentalmente qué fue lo que realmente pasó con el reinado de Constantino de Grecia. No es cierto. No eres igual. No lo es. Es una disciplina totalmente distinta, totalmente prescindible en las universidades.